Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a este primer Conecta Educar, construyendo Conecta Educar del 2023. Como ustedes saben, nosotros estamos conjunto con la Fundación Telefónica Movistar y la Universidad del Desarrollo, trabajando y desarrollando Conecta Educar ya hace 3 años. Aquí estamos en nuestro tercer año y nuestro gran Conecta Educar, que es durante la primera semana de enero del 2024, nosotros le entregamos durante el año 2023 3 grandes construyendos Conecta Educar en temáticas distintas. Hoy día vamos a conversar sobre aquella temática que probablemente ha estado revolucionando las aulas, no solamente a nivel de los colegios, sino también a nivel de las universidades y el mundo laboral, que es todo lo referente a la inteligencia artificial. Probablemente ustedes han escuchado hablar de ChatGPT, una de tantas herramientas de la inteligencia artificial generativa en cuales hemos estado conversando durante este tiempo, sobre todo enero, febrero, marzo, abril del año 2023. Para eso, hoy día tenemos a grandes invitados que en distintos ámbitos nos van a contar de qué se trata la inteligencia artificial generativa, cómo esta está penetrando en los colegios y en las universidades, cómo está cambiando el mundo laboral. Pero para eso quiero darle el pase y introducir a nuestra compañera Olga Alarcón, directora de Fundación Telefónica Movistar, quien nos va a presentar a nuestros invitados. Olga, muy bienvenida. Muchas gracias, Pelayo. Así es. Muy buenas tardes. Muchas gracias por esta participación y les voy a presentar a nuestros grandes invitados. Quiero presentar a Leo Ferrer, quien hoy día es un investigador de la Universidad del Desarrollo, que además destacado académico y dirige además el área de Big Data. Bienvenido y que podamos contar con todo tu conocimiento. También nos acompaña Matías Hoyle. Matías es además el director para Latinoamérica de Laboratoria y se ha destacado además porque en el tiempo ha desarrollado una serie de productos dirigidos especialmente para la educación. Así que va a podernos contar cuál ha sido todo ese desarrollo que ha podido estar hoy día presente también en muchos colegios de Chile. También nos acompaña desde la experiencia de la sala de clase Fabián Ovalle. Fabián es además director del área de tecnología del Colegio Blesgana, un colegio que además se ha destacado por estar dentro de los 100 colegios más innovadores del mundo. Bienvenidos, muchas gracias por estar hoy día acompañándonos y ser parte de este primer Conecta Educar 2023, construyendo nuestra base para el Construyendo 2024. Viendo eso, te agradezco, Olguita. Quiero partir presentándoles a Leo. Leo Ferrer es del Instituto de Data Science de la Universidad del Desarrollo, un tremendo investigador. Lleva trabajando en esto su vida laboral entera y por lo tanto una de las personas que más conoce desde Chile lo que es la inteligencia artificial y lo que hay detrás de la inteligencia artificial. Como ya saben ustedes, durante la pandemia toda la transformación digital se aceleró muchísimo. Todos lo vimos en nuestros hogares, como fuimos capaces de pasar de lo virtual 100% a lo híbrido, lo presencial, lo híbrido, y nos fuimos cambiando de plataforma y fuimos viendo cómo palabras que no conocíamos, como el Zoom, por ejemplo, se hicieron palabras típicas en nuestra realidad. Bueno, ha pasado un par de años de ello ya y vemos cómo la inteligencia artificial está tomando espacios que nosotros no nos habíamos dado cuenta, de la misma forma que las plataformas fueron tomando espacio durante la pandemia. Por eso, Leo, te doy la bienvenida y quiero que nos puedas de alguna manera mostrar, iluminar, enseñar qué es la inteligencia artificial, qué es la inteligencia artificial generativa, cómo se produce, de dónde viene, desde cuándo la estamos trabajando. Porque entiendo que desde el punto de vista de las empresas la vienen utilizando hace mucho tiempo, de hecho Watson ya venía con esto hace muchos años. ¿Cómo lo estás viendo tú, este cambio que estamos teniendo? Bueno, muchas gracias, Pelayo, Olga, por tenerme aquí. La pregunta que me estás haciendo es una pregunta compleja, es una pregunta que tiene mucha historia. Mucho más historia, por ejemplo, que el principio de todo esto, que fue en los 50, en la que Turing preguntó si las máquinas pueden efectivamente pensar o no. ¿Okay? Ese es como el principio formal de la inteligencia artificial. Depende qué querés decir con inteligencia. Pero básicamente la inteligencia artificial es hacer que una máquina in silico, en silicio, técnicamente pueda hacer tareas que únicamente en principio podrían haber hecho los humanos históricamente. Por ejemplo, cocinar algo, ir al refrigerador y fijarse qué elementos hay en el refrigerador para hacer algo de comer, ser creativa en ciertos sentidos, ganar al ajedrez, ganar al Go, y todo ese estilo de actividades que antes, hasta los 50, las calculadoras eran inteligencia artificial, ¿no es cierto? Porque calculaban. Después
hemos ido como subiendo ese límite de qué es lo que consideramos inteligencia. Pero en términos generales, la inteligencia artificial son los algoritmos que permiten a las máquinas hacer tareas que efectivamente únicamente estaban, que podían hacer los humanos. ¿Y cómo, Leo, esta tecnología de la inteligencia artificial, estos algoritmos, tú los empiezas a ver aplicados hoy día? Porque podemos ver cómo se están empezando a aplicar. La gente lo está empezando a utilizar. ¿Cuál es la forma mejor de utilizarlos? Es una tecnología, es decir, tiene partes, es una tecnología, es neutra, es lo que quiero decir. Podés utilizarlo como algo que te permita hacer cosas relativamente malas, como entrar a la educación y copiar pedazos de información, o podés ocuparla como un compañero o compañera de estudio y le podés preguntar cosas, decirle que te diga cómo hacer ciertas otras. La tecnología es neutra y se ocupa en todas las áreas en las que podés ocupar un ayudante, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, la puedo ocupar en escribir artículos de investigación, en que me ayude a encontrar referencias. Y estoy seguro que Matías y Fabián tienen un millón de otros ejemplos mucho mejores, digamos, de lo que se puede hacer. Tú hablas un poquito de las ventajas y las desventajas de utilizarla, digamos. Claro. ¿Cuál crees tú que es la principal ventaja que hoy día nos está entregando la inteligencia artificial? Si me preguntas en este momento el cambio de paradigma que hubo con ChatGPT, yo creo que es la capacidad de tener un agente que te ayude a hacer la tarea que antes te llevaba mucho más tiempo en mucho menos tiempo. Por ejemplo, escribir un email. Antes a lo mejor te llevaba 5 minutos escribir un email, ahora le decís qué quieres que te diga y te escribe ese email en diferentes registros, en diferentes idiomas. Eso te salva, pasas de 10 minutos a 1 minuto. ¿Y desde el punto de vista de las desventajas? Las desventajas son también muy complejas. Las desventajas, hay unas desventajas de sesgo. Las máquinas, la inteligencia artificial está basada técnicamente en ajustar curvas a un montón de información, pero esa información también está sesgada a lo que ha pasado históricamente con la raza humana, ¿sí? Entonces hay sesgos ahí. Y yo creo que esa es particularmente la desventaja más grande de la inteligencia artificial en este momento. Fabián, así como lo planteaba Leo, esta amplitud de espacios donde puede ser utilizada hoy día la inteligencia artificial y también abordando la experiencia que tú tienes, que ya es bastante, digamos, y muy reconocida. Además, insisto, esta posibilidad de estar dirigiendo, además, en un colegio con este prestigio, siendo un colegio que está ubicado más en la comuna de San Ramón, que se ha destacado, y estar dentro de los 100 colegios más innovadores. ¿Cuál crees tú que de tu experiencia ha sido lo que ya por una parte se está aplicando y cuáles son esas oportunidades específicamente ligadas ya al aula, pero especialmente desde la atención a los estudiantes? Súper. Bueno, lo primero es como enfatizar en que dentro de lo que nosotros estamos viendo como colegio, nosotros utilizamos las tecnologías como un medio para lograr los diferentes aprendizajes en diferentes asignaturas, sea lenguaje, matemática, la misma tecnología, sea historia o inglés, por ejemplo. Entonces, dentro de lo que nosotros hemos estado viendo, primero nos metimos en el mundo de la programación y luego empezamos a ver que empezó a aparecer un mundo que se llama inteligencia artificial. Y empezamos a ver que habían software, habían personas que ya estaban desarrollando inteligencia artificial por medio de un lenguaje de programación educativa. Y nosotros dijimos, la inteligencia artificial está abarcando diferentes espacios, diferentes profesiones, y tenemos que meter a nuestros estudiantes en ese mundo, en esa conversación. Y fue ahí cuando descubrimos el Machine Learning, que es un proceso donde uno entrena a la máquina para que haga acciones humanas, para que resuelva acciones humanas. Y eso nosotros lo comenzamos a conectar con Scratch. Scratch es un lenguaje de programación en bloque que nuestros estudiantes ya veníamos desarrollando desde hace más de 10 años. Y hace 3 años conectamos esto que es Scratch con Machine Learning y logramos desarrollar diferentes inteligencias artificiales y tenemos variadas experiencias, tanto en ciencias como identificar el tipo de sangre que tienen nuestros estudiantes por medio de la inteligencia artificial y Scratch.
como también hacer asistentes virtuales, reconocimientos faciales, reconocimientos de textos. ¿Y eso lo han implementado ya en el Eso ya lo establecimiento? hemos implementado. Por ejemplo, el año pasado nosotros hacemos una feria científica en nuestro colegio que tenemos más de 60 stands. Y uno de los stands fue de inteligencia artificial y había un reconocimiento facial. Entonces, obviamente colocaron diferentes artistas, diferentes futbolistas, cantantes, y los estudiantes se ponían delante de la cámara y podían ver a qué artista o a qué futbolista se parecían más. También el año pasado en ciencias hicimos con sangre, sacamos diferentes fotos de los distintos tipos de sangre de los estudiantes. Y eso lo cargamos a Machine Learning y pudimos entrenar a la máquina para que nos dijera qué tipo de sangre tenía la persona en base a una foto, un reconocimiento de imágenes. Pero además este año yo creo que ChatGPT hace una revolución y nosotros hablamos de que en la educación es un riesgo, pero también es una oportunidad. Nosotros lo vemos siempre como una oportunidad. ¿Por qué es un riesgo? Porque el chat te entrega respuestas a preguntas que típicamente todos teníamos en el colegio. Resuelve una ecuación, resuelve una pregunta de un texto. Pero acá nosotros tratamos de cambiar el foco, que el foco no sea la respuesta, sino que el foco esté en la pregunta que yo hago como estudiante. Porque si yo pongo el foco en la pregunta, claramente estoy desarrollando la creatividad de qué pregunta tengo que hacer yo para resolver el problema que tengo. Y no que me entregue una respuesta a esas típicas preguntas que teníamos en educación. Así que lo vemos como una posibilidad de poder agilizar procesos educativos y acercar el aprendizaje a los estudiantes. Fabián, y en esa misma línea, ¿cómo ha tomado este trabajo la comunidad, los padres apoderados ahí? Porque efectivamente yo creo que gran parte también de los que nos están hoy día escuchando o viendo, existen probablemente muchas dudas. ¿Cómo abordarlo? ¿Cómo trabajar o cómo se conecta esto con la escuela de manera de que, o cómo lo hicieron ustedes para que la familia se incorporara y fuera parte de estos procesos que ustedes han generado? Nosotros queremos que parte importante de conectar a la comunidad escolar con los diferentes desarrollos de la innovación parten desde el proyecto educativo, desde nuestros pilares, desde nuestro eje de desarrollo con el estudiante y también en un trabajo de educar también a las familias. No es enseñar tecnología o innovación porque queramos hacerlo, Eso es importante. sino porque el estudiante actualmente se tiene que desenvolver en un mundo con tecnología. Entonces, la inteligencia artificial que actualmente está llegando, a nadie nos preguntaron si queríamos que se creara ChatGPT. Claro. A nadie le van a preguntar si en su profesión va a querer inteligencia artificial, sino que va a llegar y tenemos que tener personas preparadas para esto, preparadas para el mundo laboral, preparadas para el mundo que se tienen que desenvolver, y desde ese punto de vista las familias lo han entendido súper bien y hemos hecho un trabajo súper arduo, súper en precisión de poder decirle a las familias que lo que estamos desarrollando va en total beneficio del estudiante, no en un beneficio del colegio, sino que en desarrollar habilidades que el estudiante tiene que ocupar en su vida real. Felicitaciones, Fabián. En la misma lógica, Leo, Fabián nos cuenta en la lógica escolar. Avancemos a la lógica universitaria. Tú estás haciendo clases, a la vez estás formando profesores. ¿En qué te ayuda esta herramienta, como nos comentaba recién Fabián, en la universidad? ¿Ustedes ya la están ocupando activamente en la formación, tanto del alumno de pregrado, posgrado y en la formación de profesores? ¿Los profesores la están utilizando o es un proceso que está partiendo? Yo creo que es un proceso que está partiendo, pero al mismo tiempo creo que la gente está efectivamente muy interesada en este estilo de tecnologías, ¿no es cierto? Personalmente, en mi aula, que es un aula de análisis de datos, de data science, yo de alguna manera trato de hacer que usen ChatGPT. Es mucho más fácil para ellos, no necesariamente tienen que saber un montón de código, pueden llegar a un producto mucho más rápido en términos generales. Y también yo creo que hay una cuestión creo que hay un cambio de paradigma en este momento. La información, todo lo que la gente tiene que saber está en la internet, está afuera, está en algún lado. Antes acceder a esa información era muy complicado en la educación, por eso tenías un libro, las personas escribían en el pizarrón, ¿no es cierto?, para que vos pudieras tener acceso a esa información. Ahora esa información ya la tenés acceso a YouTube, tenés acceso a tutoriales, probablemente mucho mejor de lo que podemos enseñar nosotros. Lo que sí podemos hacer nosotros como profesores, como educadores, es llegar y decir, ok, si la información está afuera, yo lo que tengo que hacer es determinar cuestiones más críticas, como de pensamiento, y que la gente haga
cosas ahí mismo en la sala, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Como que no, o sea, ve un tutorial de YouTube sobre la lección que tenés que aprender, pero llega a la clase con la lección aprendida y hagamos juntos una tarea en particular que te permita profundizando un poquito, ¿te está pasando, por ejemplo, que alumnos llegan realmente con las guías que tú les puedas entregar como profesor, o el mismo profesor puede también hacer sus guías desde la lógica de ChatGPT o otras distintas inteligencias generativas? ¿Ustedes se están dando cuenta que esto está pasando? Te voy a contestar la pregunta con una cuestión más anecdótica a nivel mundial. ChatGPT supuestamente pasó el BAR y pasó el GRE, que es el Graduate Record Examination, ¿no es cierto? De la nada, sin haber sido entrenado en particular para esos exámenes tan famosos. El BAR es el de legales, digamos, para ser abogado en los Estados Unidos. El GRE es para entrar en posgrado. Y lo pasó esos certámenes, ¿ok? Esos exámenes. Pero no pasó la contraparte india de esos certámenes. Esos mismos exámenes, esas mismas áreas de exámenes desde de la India. Eso quiere decir que hay un problema con los exámenes, no un problema con particularmente con que ChatGPT pase o no estas cosas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que efectivamente la evaluación va a cambiar. Si los alumnos pueden resolver sus cosas con simplemente ChatGPT, a lo mejor podemos pensar que esa evaluación no es suficientemente buena como para construir profesionales de la nueva era, por decirlo así. Perfecto. Interesante tu planteamiento, Leo. Yo creo que coincidiendo con lo mismo y también viendo el trabajo y la historia de Matías, que le ha permitido también, fuiste profesor de matemática y además has tenido uno de los primeros desarrollos también de un estilo de preuniversitario para estudiantes. Por lo tanto, para ti este trabajo con la inteligencia artificial ya data su tiempo y creo que, y compartimos yo creo que todo lo que estamos aquí, que la explosión tiene que ver con abierto esta aplicación de manera gratuita que la hizo masiva y en una explosión y nos puso en conocimiento de un tema que probablemente estaba muy en nichos, digamos. Y hoy día tú escuchas a mucha gente discutiendo el tema, lo que me encanta personalmente. Tu mirada, Matías. Yo también te he escuchado a ti en muchas charlas que me encantan, soy una de tus seguidoras. Y en ese sentido, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves tú este desarrollo que se puede hacer? Lo mismo que nos comentaba Fabián, las oportunidades que tiene y desde tu experiencia también las desventajas que has visto desde la aplicación en el aula. Una súper buena pregunta y quizás anecdóticamente también remontarme a mis tiempos de profe que mencionaste. Uno cuando está al frente de 30, 35, 45, incluso a veces estudiantes, se da cuenta de que son 45 universos distintos, 45 niveles de habilidades distintas, y uno como profesor lamentablemente tiene muy poco tiempo para preparar una clase. Yo lo que hacía era prepararla prácticamente la noche anterior para aplicarla el día siguiente, y con ese poco tiempo que uno tiene, uno prepara una clase para el estudiante promedio, que dicho sea de paso, ese estudiante promedio ni siquiera existe. O sea, nadie es solamente promedio en todas las habilidades que un estudiante puede tener. Entonces, uno llega con esa clase preparada con todo el cariño del mundo, pero están los estudiantes que están un poco más adelante y que necesitan una clase quizás más desafiante, y los estudiantes que quedan un poquito más atrás y necesitan una clase más ajustada a su ritmo. Y yo diría que la inteligencia artificial está abriendo la puerta para hacer realidad ese sueño del profesor de poder tener 45 profesores distintos ahí sentados con los estudiantes, midiendo los niveles de habilidad en matemáticas, en biología, lo que sea, y presentándole un camino, una trayectoria educativa distinta a cada uno de esos 45 estudiantes. Eso, diría, pre-ChatGPT, yo como profesor lo hubiese pensado algo imposible. Hoy día lo veo cada vez con más claridad. Y eso abre una puerta gigantesca a un montón de aplicaciones que no solamente los estudiantes se pueden beneficiar, sino que también los profesores. Yo diría que cualquier persona en sus trabajos ocupando esta tecnología puede beneficiarse rápidamente. De hecho, hay un estudio que sacaron hace poco unos investigadores del MIT que probaron distintas profesiones y armaron dos grupos, los randomizaron y le dijeron: ustedes van a ocupar ChatGPT, ustedes no, y midieron cuánto se demoraban y además evaluaron el trabajo de esas personas post la intervención.
y se dieron cuenta que en promedio se demoraron un 37% menos en hacerlo, o sea, un montón de tiempo menos. En el caso de los programadores es mucho más, incluso es como un 55% de ahorro en tiempo. Y además el trabajo era de mayor calidad. Entonces, las personas que ocupan este tipo de herramientas están con una ventaja comparativa más adelante que aquellos que no la ocupan. Entonces, mi posición es que en el sector educativo hay que abrazar esto y hay que enseñarlo. Con todas las limitaciones que podemos conversar a continuación, pero que es una realidad que, como decía Fabián, ya está instalada. Y mi hijo todavía no está en el colegio, pero cuando esté en el colegio voy a estar en esas reuniones de apoderados conversando con los profesores, viendo de qué forma están enseñando a nuestros hijos a ocupar estas plataformas para aprender mejor, para entender conceptos complejos de forma simple, y les aseguro que luego en los trabajos también esos reclutadores van a estar en las entrevistas preguntándote, oye, ¿cuál fue la última vez que ocupaste ChatGPT para hacer tu trabajo de forma más rápida? Entonces, no es solamente para aprender más y mejor, sino que también te vuelve más competitivo en el trabajo. Eso diría que son como las ventajas que he visto. Y hay un montón de aplicaciones para los profesores también que las podemos mencionar, pero hacer pruebas simples y rápidas con un par de palabras en ChatGPT. El otro día hice un experimento de evaluar ensayos. Le alimenté a ChatGPT una rúbrica y después le alimenté un ensayo y la rúbrica decía, bueno, si es que esto está así, 5 puntos, si esto está acá, 4 puntos, etcétera. Y ChatGPT te hace el trabajo de leer eso, leer tu rúbrica, de decirte, mira, este ensayo está por acá, 5 aquí, 4 acá, 3 acá. Entonces, eso que un profesor de lenguaje le puede tomar horas, luego se te hace mucho más fácil y mucho más rápido. Y así miles de otras aplicaciones. En términos de limitaciones, o desafíos diría yo, el primero muy importante es desarrollar la habilidad en los estudiantes de verificar la información, porque la tentación es grande de escribir y lo que salga, copiar, pegarlo y mandar la tarea al profe, ¿verdad? Pero ChatGPT está programado para intentar hacernos feliz con su respuesta, no necesariamente que esa respuesta sea veraz. Entonces, creo que cada vez va a ser más crítico y los estudiantes sean muy críticos, valga la redundancia, en esas respuestas, en leer lo que les pone ChatGPT, en investigar si es que las fuentes son reales o no, en ver si es que lo que está escrito ahí tiene sentido o no. Y diría que eso es una de las habilidades que se va a volver cada vez más relevante. Y la segunda habilidad que diría yo que los colegios también tienen que abrazar y comenzar a enseñar es de qué forma podemos preguntar de mejor manera a estos sistemas para extraer lo que queremos. Porque acá si que uno hace preguntas muy vagas o muy amplias, recibe también respuestas muy vagas y muy amplias. Entonces aquellos que tengan esta ingeniería de cómo preguntarle a estos sistemas van a poder recibir mejores respuestas. Y eso es algo que se enseña, es una habilidad. Diría que por ahí van los desafíos. Eso que tú nos comentas, el prompt famoso. Sí. De hecho, hoy día se habla de prompt engineering. Es como las carreras del futuro nos van a enseñar a ocupar esos comandos para poder relacionarnos con la inteligencia artificial de manera concreta, directa, que ellos realmente sepan preguntarnos. Y eso quiero entrar un poquito más ya en profundidad, Fabián, en que tú eres un gran formador, has formado a muchos profesores a lo largo de Chile en estas materias. ¿Cómo crees tú que ellos tienen que irse preparando hoy día para realmente, como bien nos decía Matías, irse formando en el uso de esta herramienta, irse formando en la inteligencia artificial? Porque no nos olvidemos que a nuestros niños primero tenemos que enseñarle a leer, hay que enseñarle a escribir, hay que enseñarle a comprender el texto. Aquí estamos hablando sobre una naturaleza de alguien que ya conoce la comprensión de textos. Por tanto, en el proceso de enseñanza que tú estás viendo en la docencia, ¿cómo estás priorizando de alguna manera lo que ellos tienen que ir enseñando en el uso de estas mismas herramientas? Lo primero que nosotros hablamos es que los profesores tienen mucho miedo al cambio, son reacios a poder cambiar sus prácticas. Estamos acostumbrados a ver que profesores, como le enseñaron, ellos enseñan a sus estudiantes. Entonces, lo primero es que la tecnología nos va a facilitar y nos va a acercar los aprendizajes a los estudiantes. Aprendizajes que muchas veces eran más abstractos, con la tecnología los podemos concretizar, podemos hacerlos mucho más cercanos a los estudiantes y podemos ampliar y diversificar la forma en que aprenden los estudiantes con la inteligencia artificial. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Primero, que los docentes pierdan el miedo, que se atrevan a ser curiosos, se atrevan a equivocarse. El error no es malo, el error, a equivocarse, es un aprendizaje. Si yo no me equivoco, en ningún momento voy a aprender porque estoy en mi zona de confort. Si yo me equivoco, voy a comenzar a aprender. Desde esa base de poder ser flexible y poder seguir aprendiendo,
es que nosotros como colegio, o yo también personalmente, hemos capacitado a diferentes docentes en Puerto Williams, en Antofagasta, en Concepción, con diferentes tecnologías, con programación educativa, con robótica, un poco de machine learning, inteligencia artificial, de entender el fenómeno de las tecnologías. Es distinto, perdón Fabián, capacitar a personas, profesores del primer ciclo versus segundo ciclo, cuarto ciclo. ¿Tú vas viendo las diferencias a lo largo o Sí. solo te has relacionado Sí. con gente de la media, por así llamarlo, cuarto ciclo? No. Hay un libro que se llama Kindergarten para toda la vida, que es de Mitchell Resney, que habla mucho de cómo el jardín infantil debería ser toda la escolaridad, hasta cuarto medio. Entonces, cuando capacitamos docentes más de párvulo, de primero, básico, segundo, tercero, vemos docentes que les gusta mucho más jugar. Y cuando ya van creciendo, vemos docentes que sienten que a los estudiantes no les gusta jugar. Yo voy a contar ahora una experiencia más propia. Ahora, al llegar acá, antes de llegar acá, vengo del aniversario del colegio con estudiantes de enseñanza media. Y estaban todos jugando. Estaban todos jugando, todos divirtiéndose. Entonces, los docentes a veces de enseñanza media, donde creemos que estamos con estudiantes más grandes, creemos que no les gusta jugar. Entonces, con eso las capacitaciones también se vuelven más amenas porque incluimos el juego dentro de lo que es las capacitaciones con tecnología, incluir las innovaciones en el aula y que los docentes puedan, por medio de la tecnología, desarrollar las diferentes habilidades y acercar estos aprendizajes a los estudiantes. Fabián nos explicaba con respecto al impacto de los docentes y cómo poder incorporar la tecnología, la inteligencia artificial. Desde tu experiencia, Leo, y también ahora dirigiéndonos a los estudiantes. Hace pocos días, Fundación Telefónica lanzó a través de su programa Profuturo precisamente un informe que señala, y donde estaban ahí los invitados destacaban, que uno de los mayores impactos iba a haber precisamente en la educación superior y en la educación especial. Pero dirigiéndonos a los estudiantes que están hoy día ahí, probablemente muchos de ellos también escuchándonos, ¿qué mensaje le podríamos dar de cómo podrían ellos prepararse para ir en este camino que probablemente cuando ya lleguen a la universidad o están en los primeros años ya se van a encontrar con esta realidad como parte de su formación también? Es una buena pregunta. Sinceramente, más que cómo tienen que prepararse, yo creo que el mundo es al revés, es decir, ellos van a tener la posibilidad de seguir tracks, por decirlo así, de educación que están perfectamente hechos para ellos, por ejemplo. O sea, su exploración va a ser única. Por ejemplo, Matías decía que usualmente uno hace la clase para el estudiante promedio. Aquí no va a haber una clase para el estudiante promedio. Acá cada estudiante va a tomar un objetivo y explorarlo de la manera que quiera, que antes era imposible hacerlo con evaluación directa, con su propia forma de llegar al conocimiento, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que no es que se tengan que preparar, es que ahora toda la educación, todo el sistema educativo va a ser un sistema que va a estar, como te digo, hecho para cada uno, para cada individuo, por así decirlo. Yo creo que Pelayo también nos abre oportunidades a quienes ya pasamos a la universidad y que atractivo sería volver nuevamente a identificar esas individualidades que tenemos. Es una educación muy personalizada, como dice Leo. O sea, exacto, pero déjenme decirles una cosa también muy importante con respecto a eso. La educación no es solamente una educación de una índole más normal, digamos, sino, por ejemplo, la educación especial también se va a ver absolutamente impactada por esto. Me acuerdo que en los 2000 había gente que estaba tratando de hacer que la matemática, que las fórmulas, que los gráficos fueran mucho más accesibles a gente que, por ejemplo, tenía deficiencias visuales, por ejemplo. Entonces esa gente no podía acceder a los gráficos matemáticos, gráficos de funciones o lo que sea. Ahora sí, ahora ellos pueden a su ritmo hacer preguntas a estas máquinas para que contesten efectivamente lo que ellos querían decir. Ni que hablar, por ejemplo, de gente, por ejemplo, de la tercera edad, que puede solamente preguntar cosas, ya no tienen que ir a Google y elegir un link. Ahora pueden preguntar y esta máquina va a contestar con sus sesgos y sus desventajas, pero va a contestar algo, ¿no es cierto? Y ese algo, que uno tiene que tener sentido común,
va a revolucionar absolutamente todo, en mi opinión. Compartido. En el fondo, nos comenta Leo la importancia de la educación personalizada ya. Tú ya nos hablaste de las diferencias que se van produciendo en los colegios y una preocupación que nosotros tenemos es la brecha que esta tecnología empieza a producir. ¿Tú estás viendo de alguna manera a nivel educativo esa brecha que puede empezar a producirse a partir de que algunos usan estas herramientas neutrales que nos hablaba Leo versus aquellos que no las usan? Sí, se está viendo porque actualmente hay colegios que incluso ni siquiera se han metido al mundo de la innovación. O sea, acá estamos hablando de inteligencia artificial y nosotros como colegio estamos dentro de ese mundo porque venimos haciendo un proceso de trabajos con tecnología, con programación educativa, con robótica, pero hay colegios que muchas veces ven esto, pero no saben cómo incluirlo, no saben cómo robótica puede estar dentro de la asignatura, cómo inteligencia artificial me puede servir para enseñar ciencias. Entonces se va a ir viendo un desarrollo en algunos colegios y otros no van a tener este desarrollo. Y muchas veces no es un tema de recursos, es un tema de el lenguaje que utilizamos, es un tema más de filosofía, qué discurso tenemos como colegio ante la comunidad para que la comunidad también se apropie de lo que nosotros queremos desarrollar en los estudiantes. El cambio cultural tan necesario que se requiere, Exacto, digamos. un cambio cultural dentro de las comunidades educativas. Y en esa misma línea, Matías, tú que estáis viendo también la globalidad de esto, ¿dónde estás viendo tú los mayores desafíos que está teniendo esto? ¿El desafío es cómo lo introducimos en toda la sociedad y hay un cambio cultural? ¿O el desafío está en que la educación realmente lo adapte tanto en el mundo universitario, escolar como laboral? Yo creo que el principal desafío ya lo mencionó Fabián y es la incapacidad o la no apertura quizás al cambio de algunos profesores o algunos apoderados. Y esto tiene base en evidencia histórica. O sea, cuando se lanzaron las calculadoras, yo vi hace poco un meme que fue genial, que era profesores que salieron a protestar a la calle porque las calculadoras se estaban ocupando en entornos universitarios o educativos. Y ahora uno lo ve para atrás y se ríe, pero quizás en ese momento yo, si hubiese sido profe, estaría ahí mismo marchando con ellos al lado. Entonces es algo muy propio humano el no querer abrazar el cambio de buenas a primeras, sobre todo con algo que es tan misterioso como la inteligencia artificial, que tiene como un aura de algo difícil de comprender. Entonces diría que esa es la gran barrera y la única forma, paradójicamente, de romperla es arremangándose y metiéndose a ChatGPT o a lo que fuese y empezar a experimentar. O sea, yo sí le haría la invitación a los profes que estén escuchando esto, viendo esto, que vayan ahora a la página que es abierta, gratis, y empiecen a conversar con ChatGPT, incluso ver algún caso de uso de algo que les tome mucho tiempo hoy día: corrección de ensayos, preparación de clases, generación de material, lo que sea, y atreverse a poner ahí un par de palabras y ver qué es lo que sale. Muy probablemente lo que salga no va a ser perfecto, va a estar muy lejos de la perfección, pero va a ser un primer borrador que le va a ahorrar probablemente el 60 o el 80% del tiempo, que luego el profesor lo único que va a tener que hacer en ese 20% adicional es editar, profundizar. Entonces, esa no apertura al cambio propia del ser humano, creo que la vivimos todos. Yo la sigo viendo todos los días cuando veo como todos los días salen nuevas herramientas y de repente digo, esto, ¿dónde está el límite, básicamente? Matías, y en esa misma línea, pensando en los resultados de aprendizaje, aquí con tu experiencia en este tiempo, con todo lo que has ido desarrollando, y a propósito de de ir integrando herramientas, ¿dónde de acuerdo a tu mirada puede estar este límite o cómo aseguramos los aprendizajes? Porque finalmente nos vamos a encontrar probablemente vamos a llegar a muchos recursos, pero ¿dónde vamos directamente? ¿O cómo podemos llegar o a mirar? ¿O cómo has mirado tú en el tiempo, además, el resultado de los aprendizajes, que es definitivamente lo que busca? Yo creo que el aprendizaje se da con dos puntos esenciales. El primero es cuando efectivamente podemos personalizar la educación. O sea, lo vimos en Sapien, que es una EdTech que fundé, en donde los estudiantes reciben una trayectoria individualizada en cuanto a matemáticas, y efectivamente los estudiantes que antes estaban frustrados con matemáticas, que ya lo habían dado por botado en media, ven cómo reciben preguntas que están a su nivel y dicen, bueno, acá yo sí puedo construir sobre esto.
Y lo mismo, los estudiantes que quizás les va mejor en matemáticas tienen una trayectoria que los desafía y eso los mantiene entretenidos y no los aburre. Entonces, el hecho de poder caer justo en el punto de nivel de habilidad de un estudiante y seguirlo desde ahí en adelante, sin duda tiene un impacto en el aprendizaje. Pero el segundo punto, y acá es donde el profesor se vuelve muy relevante, es en la generación de datos. O sea, todos estos sistemas están mirando constantemente lo que estamos haciendo, cómo estamos respondiendo, cómo está nuestro nivel de habilidad en X contenido. Y esos datos son valiosísimos para un profesor, que antes de esto quizás la única forma en que un profesor tenía retroalimentación de lo que hacían los estudiantes eran las pruebas que uno hacía y las notas que uno recibía, que en general un 7, un 5, un 4 en estudiante no te dice mucho si es que aprendió o no aprendió, o si es que está bien en fracciones, o si es que está mal en decimales. En cambio, estos sistemas que constantemente van a estar monitoreando el aprendizaje, te van a poder decir como profesor, mira, Matías del segundo E está súper bien en este contenido, pero en este otro contenido no está entendiendo muy bien por qué hay que primero igualar los denominadores antes de sumar o lo que sea. Entonces, ese nivel de granularidad de información va a permitir que el profesor pueda tomar unas decisiones pedagógicas mucho más acertadas, mucho más al callo, enfocarse quizás en los estudiantes que realmente lo necesitan y los estudiantes que están volando, que vuelen solos y que vayan por su camino. Entonces, para mí es eso, es la personalización y el uso de los datos de forma pertinente Pero te escucho y me encanta, digamos, digo, oye, hay estadística, hay capacidad de que los profesores recambien, hay mirada, hay forma. Fabián, ¿se está ocupando realmente este tema hoy día? ¿Se está ocupando en los colegios? No sé, durante el año 21, 22, ¿tuviste ocupación? ¿O realmente estamos en los primeros entradas y puentes de utilización de esta herramienta? Yo creo que estamos recién entrando, pero sí estamos interiorizándonos. Los distintos colegios se están interiorizando, están viendo información. ¿Tú ves un ánimo de aprender? Sí, yo veo. Te llaman distintos colegios. Los docentes que tienen ánimo de aprender. ¿Te pasa, digamos, le están llamando a los tres? Lo que nos interesa saber es que se está notando un cambio cultural en donde ustedes ven que hay demanda de estos conocimientos que ustedes tienen por los distintos establecimientos educacionales o universidades o mundo laboral. Sí, por ejemplo, yo mañana voy a un colegio en Cholguán, una localidad en la región de, no me acuerdo si era Biobío el Ñuble, está como ahí al límite, y vamos a hacer la inauguración de una sala maker, una sala tecnológica de innovación donde los estudiantes van a poder aprender por medio de la tecnología diferentes asignaturas. El año pasado estuve en Puerto Williams, hace poco una amiga mía, Paz, me llamó para ir al Liceo Politécnico de Wynn. O sea, tenemos varias redes de contacto que se están involucrando, se están metiendo en este mundo y nosotros como colegio somos una comunidad más abierta. Por lo general los colegios tienden a ser más herméticos, a ser más cerrados, no compartir con el colegio que está al lado, con otras comunidades. Nosotros cambiamos ese paradigma, somos un colegio abierto donde podemos compartir lo que vamos desarrollando junto a otras comunidades. Y bien en concreto, Fabián, ¿cuál es la principal herramienta que hoy día están utilizando? En el caso de ustedes. Nosotros dentro del colegio actualmente estamos vinculándonos mucho con programación educativa y con inteligencia artificial. Y cuando hablamos de inteligencia artificial específicamente... Estamos hablando de Machine Learning, como por ejemplo el Learning Machine Learning, que es una plataforma creada por una persona en España, y con él estamos trabajando de lo que es reconocimiento de imágenes, reconocimiento de texto, y lo vinculamos con Scratch. Perfecto. Leo, ¿cuáles, nos has comentado ahí varios aspectos dentro de la educación superior, pero cuáles son los riesgos que tú más inmediato que has identificado en la aplicación en el aula? O sea, hay varias cosas que se pueden decir ahí, ¿no es cierto? Por ejemplo, si uno empieza a usar ChatGPT y ese estilo de cosas, que no haya suficiente sentido común. Y que, como decía o Fabián o Matías, empecemos a copiar y pegar. Ahí hay mucho sesgo en los datos. También habría un problema en una cuestión como de cuánto vas a depender de la tecnología y olvidarte de primeros principios. Es decir, podríamos hacer que los niños solamente aprendan a sumar y restar usando calculadoras y nos olvidamos de los primeros principios de la suma y la resta y la división y multiplicación, y hacemos que la ciencia sea acumulativa y siga, que no nos preocupe que sepan por qué se suma y resta. O sea, los hacemos depender de la tecnología o no. Una cuestión también, por ejemplo, de plagio. Es decir, una cosa es escribir algo por tu propia pluma y otra cosa es copiar y pegar, ¿no es cierto? Aparte del sesgo, aparte de cualquier cosa. Y eso ya es complejo también, porque ahí tenés que entrar a saber si sos vos efectivamente que escribió o el que dio por escrito esa cosa.
Y otra es, yo creo que importantemente ahora, que es por qué la gente está adoptando este estilo de tecnologías y qué sé yo, voy a ser un poco más polémico acá, es decir, es miedo. Es miedo sinceramente de que te desplace la gente que está subiéndose a este caballo. La gente que se sube al caballo de la escritura, digamos, evolucionó más rápido que la gente que no, y así. ¿No es cierto? Entonces yo creo que hay también una cuestión más de miedo a lo que puede querer decir esta tecnología que los hace subirse también a ese. Y eso es complejo también, porque no es una cuestión como que, ok, entiendo la tecnología. Es una cuestión como más, tengo pánico de lo que pueda pasarme en términos laborales y quedarme atrás, voy a subir porque tengo que hacerlo y no porque realmente entienda lo que estoy haciendo. También podría ser, Leo, una brecha en el tiempo, si lo miramos a propósito de los desarrollos que han tenido otros cambios tecnológicos, que si no me subo, genero aún más la brecha. Por supuesto, una cuestión también es el costo, ¿no es cierto? O sea, es muy costoso entrenar máquinas en este sentido, tienen 17 mil millones de parámetros, ChatGPT 3.5 al menos. Entonces, solamente Microsoft, Google pueden entrenar estas máquinas. ¿Qué pasa con el resto de los trabajos, por ejemplo, en Latinoamérica, que no pueden entrenar estas máquinas tal como están, ¿no es cierto? Entonces, o por ejemplo Europa, que sobreregula esto, Italia lo acaba de prohibir, por ejemplo. ¿Qué quiere decir esto para la educación italiana? Y así. De hecho, me gusta mucho tu pregunta. Tú sabes que Harari, liderados por Harari y Elon Musk y varios, trataron de frenar de alguna manera durante 6 meses el desarrollo de la inteligencia artificial en el mundo. O sea, claramente hay muchos, Leo, que están viendo riesgos desde el punto de vista del desarrollo, como dices tú, o riesgos desde que están muy atrasados respecto a lo que está pasando y quieren tener casi un tiempo de poder subirse arriba a este caballo. Y en esa línea, Matías, para ir cerrando ya, pero en el fondo tú nos has contado de cómo se está trabajando la inteligencia artificial. Y yo lo que quisiera saber es en el hogar. Háblale a los padres que nos están escuchando. Estos padres que te van a escuchar y van a decir, yo tengo un hijo de distinta edad, como bien nos explicaba Fabián, puede ser pequeño, mediano, grande, puede estar ya en la universidad. ¿Cómo yo, papá, le enseño a mi hijo qué le digo respecto al uso de esta herramienta y cómo yo soy capaz de personalizar, como nos explicaba Leo antes, realmente el uso de la inteligencia artificial? Bueno, mi hijo tiene 2 ahora, así que no me va a entender nada si es que le digo esto, pero si que tuviese 5, 6 o 10, trataría de explicarle primero el concepto de la importancia de transformarse en aprendiz de por vida. O sea, estamos viendo cómo estas tecnologías van a hacer que el mercado laboral va a ser muy cambiante. O sea, hoy día se necesitan esta gama de profesiones, probablemente en 5 años más van a ser muy distintas por lo que está pasando hoy día, y el cambio va a ser cada vez más acelerado. Entonces van a haber profesiones en 6 años más que no tenemos idea, como el prompt engineer, que son estos ingenieros que saben cómo preguntarle a ChatGPT, una profesión que hoy día paga $300,000 en Estados Unidos y no existía hace 6 meses. Entonces van a salir profesiones nuevas de las cuales no tenemos idea de que existen. Y quizá el paradigma educacional de hoy de estudio hasta los 18 al colegio y luego estudio 5 años en la universidad, después no estudio nunca más, no creo que nos vaya a funcionar en ese nuevo esquema. Entonces el esquema que va a funcionar ahí es entender que vamos a tener que estar actualizando nuestras habilidades cada 6 meses, cada 4 meses, cada 1 año, y por ende la habilidad más importante hoy día es cómo yo aprendo cosas nuevas. ¿De qué forma soy muy bueno aprendiendo? Es viendo videos de YouTube, es escuchando, es leyendo, es escuchando podcasts. Entonces, bueno, un niño de 10 años no sé si va a entender todo lo que estoy diciendo, pero lo importante de desarrollar esa habilidad de aprender cosas nuevas y cómo la inteligencia artificial te puede apalancar en eso. O sea, si quieres aprender sobre física, cómo tú puedes llegar a ChatGPT o alguna herramienta de las nuevas que están saliendo con inteligencia artificial socrática, que como que te va guiando con preguntas en el aprendizaje, cómo puedes aprovechar esa tecnología para aprender cosas nuevas. Entonces, yo diría que eso es la inteligencia artificial como herramienta, que sí vale la pena remangarse y empezar a probarla y entenderla, pero como herramienta, dicho de nuevo, en un contexto de nos transformamos en aprendices de por vida que tenemos que estar constantemente aprendiendo. Oye, Matías, Fabián, Leo, Olguita, qué tremendo panel, y se nos voló 45 minutos, no nos dimos ni cuenta, y la verdad es que hemos tratado de darle una explicación a todos los que nos van a escuchar este programa de algo que es tan relevante. Y en un segundo cada uno,
¿optimista o pesimista respecto al futuro de la educación y la inteligencia artificial? Optimista, totalmente. Completamente optimista. Totalmente. Olga. Totalmente optimista. Y la verdad que todos los que estamos en esta sala estamos absolutamente optimistas, a pesar de los desafíos que ustedes mismos Sí. nos han comentado, es abrazar estas nuevas herramientas, abrazar la inteligencia artificial, enseñarle a nuestros niños, enseñarle a las universidades, tomarla en el mundo laboral y ser capaz de, conjunto con esta herramienta, ir dando nuevos saltos productivos en el aprendizaje y también en el trabajo. Así que les queremos agradecer, Matías, Fabián, Leo, el que nos hayan acompañado. La verdad es que con la Olga hemos tenido un tremendo programa. Es un programa nuevo, es un programa que está teniendo un formato distinto, en un horario distinto, y estamos probando este primer Construyendo 2023, Construyendo Conecta Educar, de esta nueva forma. Así que muchas gracias por habernos acompañado y espero que Muchas nos podamos ver muy pronto nuevamente. Muchas gracias. Gracias.